Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 3 de febrero, jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día jueves, después de haber celebrado el día de ayer la presentación de Jesús en el templo, leemos el libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4 y 10 al 12. En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de la muerte de David, les hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón: yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor, tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Después de haber leído durante el último tiempo, las últimas semanas, el primer libro de Samuel y después el segundo libro de Samuel, vemos cómo llegamos al libro de los Reyes y se hace un recuento del final de la vida de David. El libro de los Reyes, estamos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, sintiendo David que se acercaba el día de su muerte, hizo estas recomendaciones. Y fíjate bien qué interesante y qué bonito cómo se nos muestra cuál es la preocupación profunda del corazón de David al momento de la muerte respecto a sus hijos. Le dijo a Salomón: yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Analicemos en primer lugar esta frase. No hay en el corazón de David esa preocupación de que me voy a morir. Bueno, si todos los mortales nos morimos. Todos los mortales nos morimos. No hay un querer escapar de la muerte, sino, por el contrario, aceptar la muerte. Aceptar que efectivamente tengo que seguir el camino de todos los mortales, que es lo que nos toca, a todos. Cuando una persona se enfrenta con miedo a la muerte, con terror, cuando sabe que sus días ya están contados, como lo sabe el rey David, y no tiene tranquilidad de conciencia, ¿por qué puede ser? Bueno, el único motivo es porque no ha hecho las paces con Dios, porque no ha efectivamente vivido esa misericordia del Señor. Ten valor y sé todo un hombre. Ten valor. Ese valor con el cual tenemos que enfrentar nuestra vida constantemente y siempre. Ten valor. No vaya a ser que tengas miedo. Oye,
¿Cuántas veces vemos a las personas que pierden a sus padres? Y no estamos hablando de aquellos pequeñitos que pierden a sus padres, de aquellos adolescentes que pierden a sus padres, gente ya hecha y derecha, y que sin embargo se llena de un miedo tremendo ante la vida. Es que perdí a mi padre. Oye, pero eso es lo normal, lo natural. No, yo no estaba listo. Bueno, si no estabas listo, será por un problema en tu corazón, un problema en tu mente. Será porque efectivamente creías que iba a suceder algo que no es lo que iba a suceder. Que no significa no tener pena. Lógico que me va a dar pena. Lógico que me va a dar, voy a tener el sufrimiento de la pérdida de mis seres queridos. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de ese llenarnos de angustia y ese llenarnos de miedo, de ese llenarnos de temor. Por eso, ten valor y sé todo un hombre. Es decir, enfrenta lo que tienes que enfrentar. Ser un hombre significa efectivamente enfrentar esa vida, no de la mano de mi papá, de mi mamá. Ser un hombre aquí no se refiere a la hombría machista, se refiere a ese proceso de maduración y de crecimiento que tienen que realizar todas las personas, hombres y mujeres. Y aquí viene lo más importante, cumple los mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que te recomiendo, hijo mío? En primer lugar, que cumplas los mandamientos del Señor. ¿Cuál es la preocupación más grande de un padre al momento de morir, al momento de dejar a sus hijos? Que sus hijos cumplan los mandamientos del Señor. Que cumplan los mandamientos del Señor. Fíjate bien, nosotros estamos acostumbrados en la sociedad a escuchar tantas locuras que además tomamos como ciertas, como si fueran de verdad, la única verdad que existe. Y entre esas está el querer asegurar el futuro a los hijos. No, es que yo quiero asegurarles el futuro. Mira, no hay manera de asegurarles el futuro, pero sobre todo, es que lo más importante en la vida no es lo que tú hayas hecho para dejarles asegurado el futuro, es lo que les has enseñado. Les has enseñado a cumplir los mandamientos del Señor. ¿Se lo has enseñado de verdad? ¿O se lo has enseñado solo como una apariencia, solo como una superficialidad? Solo como un cumplimiento externo, pero no un cumplimiento que surge desde lo profundo del corazón. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones. ¿Por qué David hace esta división? Porque no se trata solo de cumplir unas cosas, se trata de cumplir todos los mandamientos, todos los preceptos, todas las órdenes, todos los decretos. A veces nos conformamos y decimos, no, bueno, pero con tal de que sea bueno, con tal de que sea una buena persona, con tal de que sea honrado. No, tiene que ser bueno, tiene que ser honrado, tiene que ser piadoso, tiene que ser justo, tiene que ser prudente, todas las virtudes. Y del mismo modo, tenemos que cumplir todos los mandamientos. No, es bueno, pero él no va a misa, pero es un buen muchacho. Bueno, qué pena, ¿no? Entonces significa que no quiere estar cerca del Señor. Y esa sí tiene que ser una preocupación de los padres. Decir, bueno, entonces, ¿qué hemos enseñado? Todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas. Fíjate bien, volvamos a esa frase del mundo, ¿no? Yo quiero asegurarle el futuro a mis hijos. No puedes asegurarle el futuro. Pero si de verdad te preocupa el futuro de tus hijos, enséñales cómo tener éxito en todas sus empresas. ¿Y cómo se hace para tener éxito
en todas nuestras empresas, caminando el camino del Señor, cumpliendo sus mandamientos. Eso es lo único que nos asegura el porvenir. No el porvenir simplemente de este mundo y de las cosas de este mundo, sino el verdadero porvenir que es la vida eterna. Si tú haces esto, el Señor cumplirá la promesa que me hizo. Si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. El Señor ha hecho una alianza con David, le ha hecho una promesa. Si tus hijos me son verdaderamente fieles, cumplen, y no solo cumplen de manera externa el cumplimiento, sino cumplir sinceramente mi voluntad, con todo su corazón y con toda su alma. Es decir, si cumplen por amor, si cumplen mis mandamientos por amor, entonces yo voy a mantener a un descendiente tuyo en el trono de Israel. Esto no va a suceder, pero va a suceder lógicamente en ese siervo fiel que es nuestro Señor Jesucristo. El rey David murió y lo sepultaron en la ciudad de David. Y nos vuelve a contar el libro de los reyes, lo que ya habíamos leído en el segundo libro de Samuel, es decir, que su reinado duró en Israel 40 años. En el Evangelio, continuando con esa lectura del Evangelio de San Marcos, llegamos al capítulo 6, y leemos los versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Estamos delante de ese primer envío misionero. Recuerda cómo se nos ha presentado en el Evangelio de San Marcos, en particular la elección de 5 discípulos. Mientras el Señor recorría la orilla del mar de Galilea, vio a Pedro y a Andrés en su barca y los llamó. Y después vio a Santiago y a Juan junto a su padre Zebedeo en la barca y los llamó. Ahí tenemos los primeros 4 discípulos que nos menciona San Marcos. De ahí, otra vez caminando por la orilla, vio el puesto de Leví, de Mateo, el publicano, y también lo llamó diciéndole: sígueme. Después hemos visto cómo el Señor ha elegido a 12. ¿Cómo los ha elegido? Porque quiso. Eligió, nos decía San Marcos, al que quiso, al que Él quiso. Y esos 12 ahora van a recibir ese primer envío misionero. Jesús llamó a los 12 y los envió. ¿Cómo los envía? Los envía de 2 en 2. Los envía de 2 en 2. Y eso es un aspecto sumamente importante. ¿Por qué? Porque la evangelización que comienzan a realizar los discípulos es una misión dada por el Señor a la iglesia y se realiza en compañía, o mejor dicho, se realiza en comunidad. Hay una serie de factores prácticos por los cuales ese ir de 2 en 2 siempre va a ser mucho mejor para la evangelización. Pero qué bonito es ver cómo el Señor busca que esa evangelización no se realice en soledad,
sino que se realice en compañía, que se acompañen los apóstoles, que se acompañen en la misión. Uno de los factores importantes para esa compañía es lógicamente el cuidado uno del otro. Se van a enfrentar a tantas tentaciones, se van a enfrentar a tantos problemas. ¿Y cómo se quiere evitar tantas tentaciones? Yendo de dos en dos. Mira, normalmente nosotros cuando nos enfrentamos a los escándalos, nos enfrentamos a aquellas acciones terribles que puede realizar un miembro de la iglesia, sacerdote o también los laicos. Vemos el tema de la soledad, vemos el tema de estar aislado de los demás. En esa soledad, claro, la tentación es mucho más poderosa. Cuando uno se hace acompañar, cuando uno efectivamente sabe cumplir el modo del envío del Señor de dos en dos, entonces las cosas son mucho mejores, mucho mejores. Qué importante entonces el modo en que los envía. Los envía de dos en dos y les da poder sobre los espíritus inmundos. ¿Cuál es el poder sobre los espíritus inmundos? El poder sobre los espíritus inmundos no se trata solo de la expulsión de los demonios por el tema de la posesión. Hay que entender que la evangelización es esto: atacar a los espíritus inmundos. Atacar a los espíritus inmundos. El dominio que tiene Satanás sobre la tierra en este momento es prácticamente total, digámoslo así. El Señor está enviando a sus discípulos a combatir a Satanás y a combatir a todos los demonios. A combatirlos. ¿De qué manera? En este momento a través de la predicación. Ahí donde se predica el Evangelio, se expulsa a los demonios. Te repito, no se trata cuando leemos en el Evangelio solo de los casos de posesión. Los casos de posesión son claros. Aquel que lee el Evangelio y dice, no, yo no creo en las posesiones del demonio, ¿cómo va a ser eso? Bueno, entonces no crees en el Evangelio porque el tema de las posesiones es continuo. Pero esa acción de Satanás no se restringe solo a las posesiones. Nosotros tenemos que tener claro que Satanás es nuestro enemigo y es a quien estamos venciendo continuamente con ese poder que ha dado el Señor a sus discípulos. Les ha dado poder sobre los espíritus inmundos. Ese poder se ejerce en la predicación de la palabra, se ejerce en la celebración de los sacramentos, se ejerce ahí donde se vive una verdadera vida de piedad, ahí donde el corazón se transforma y se dirige hacia el Señor. Todas esas acciones son acciones poderosas en contra de los espíritus inmundos. Les mandó, además, que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Los manda no con lo necesario, los manda con menos de lo necesario. Pero Señor, ¿y no vamos a llevar un pancito para el camino? No. ¿No vamos a llevar dinero? No. Pero Señor, no. Aquel que va a evangelizar, aquel que va a llevar mi palabra, tiene que confiar en mí. Lo primero que hace el Señor es pedir la confianza. Si ustedes creen que van a lograr una empresa humana, entonces nunca van a entender de qué se trata la evangelización. La evangelización no es una empresa humana. La evangelización es la empresa del Señor. Y por eso el corazón evangelizador tiene que estar abierto, tiene que efectivamente estar dispuesto a confiar en el Señor. Qué bonito es
cuando nosotros nos damos cuenta que esa confianza en el Señor es la determinante en una verdadera vida de fe. No hay fe ahí donde no hay confianza. Y por eso justamente es que la fe no crece en muchas personas. No, pero es que yo tengo que asegurarme. Sí, mira, tú puedes pasarte la vida queriendo asegurarlo todo. Al final, al final será una fantasía. Al final nunca será así. Nunca será así. Nunca podrás asegurar todo en la vida. Y qué bonito entonces elevar nuestra oración al Señor hoy día y pedirle, Señor, de verdad, yo quiero confiar en ti. No de la boca para afuera, no como una palabra bonita. Quiero confiar verdaderamente en ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame a confiar de verdad. Además, les da una instrucción. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. No anden saltando de casa en casa buscando, ay, ¿dónde estoy más cómodo? No, lo primero que conseguiste, ya está. Confórmate, conforma el corazón, conforma el corazón. Porque imaginamos, ¿no? Ay, es que tal vez estoy mejor en la otra casa, uy, no, pero es que estaba mejor en la primera, uy, no, ahora me voy para... No, mira, eh, el corazón evangelizador tiene que saber conformarse, que no significa ser un mediocre en lo que hacemos, sino que aquí estamos hablando de que si yo tengo lo que necesito, ¿por qué ando buscando más? Si ya tengo una casa donde hospedarme, entonces ¿por qué ando buscando más? Porque el corazón que ansía más innecesariamente, lógicamente que va a ser un corazón extraviado, un corazón que no conoce esa tranquilidad en el Señor. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies. ¿Qué es ese sacudirse el polvo de los pies? Bueno, mira, nosotros ya hemos leído en San Marcos cómo el Señor no fue recibido en la región de los Gerasenos. Eh, el Señor ha ido para allá y ha expulsado tantos demonios de un poseído. Y sin embargo le han pedido, le han rogado que se vaya de allá. Entonces el Señor sabe que en muchos lugares será así, que no los recibirán. Esto es precioso, ¿por qué? Porque el Señor no envía a sus discípulos a obligar a nadie. La evangelización se realiza cuando yo invito a vivir el Evangelio, no cuando obligo a vivir el Evangelio. Y entonces ese sacudirse el polvo de los pies es un signo de advertencia. Es un signo que les dicen, miren, se los invitó, pero ustedes rechazaron esa invitación. No es Dios el que los ha dejado fuera. No es Dios el que deja fuera a nadie nunca. Siempre es el hombre el que toma sus decisiones. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Qué bonito. ¿Qué predicamos? Arrepentirse. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón. Tenemos que reconocer que la acción más importante que podemos realizar respecto a nuestros pecados, ¿cuál es? Pedir perdón. Y expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Arrepentimiento, vivir la misericordia de Dios, expulsar a los demonios y curar a los enfermos. Son esas tres cosas las que van a realizar los apóstoles, ese grupo de 12. Qué bonito pedirle al Señor estas tres cosas para cada uno de nosotros.
Que esta lección divina termine efectivamente con esa oración profunda, Señor, que cada día me arrepienta más de mis pecados, que cada día tenga un corazón más sensible para entender la profundidad de mis pecados. Señor, aleja de mí a todos los demonios, aléjalos de mí, crea una barrera en torno a mí para que las insidias del demonio no me alcancen. Y sáname, y sáname. Todos los días hay que pedirle al Señor esa sanación, sanación profunda. No estamos hablando solo de esa sanación física, sino esa sanación del alma, esa sanación del corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.